que nos dejan una gran enseñanza a nuestra vida. Hoy quiero hablar de uno de esos pasajes, que es una historia maravillosa donde nuestro Señor Jesucristo está pasando, está predicando y hay una acción directa en la vida de sus discípulos que los cambia trascendentalmente, especialmente tres de ellos. Y yo quiero que nos dirijamos rápidamente al pasaje de Lucas 5, versículos del 1 al 10. Lucas 5, versículos del 1 al 10, inclusive podemos leer el 11. Yo lo voy a leer muy rápido porque es un pasaje bastante amplio. Dice la palabra del Señor desde el 1 hasta el 11, dice así, Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Para ponernos un poquito en contexto, el pasaje de hoy es a las riberas. Como pueden ver, vemos elementos importantes. Vemos barca, vemos agua, vemos pesca, vemos redes, vemos pescadores. Jesús comenzaba su ministerio, ya había hecho algunas sanidades, algunos prodigios. La gente lo seguía. Lo seguían especialmente porque querían escucharlo y querían ver las sanidades que él hacía, porque él tenía el poder para sanar. Y en ese momento, él le pide a Pedro y le dice, mueve la barca para que yo no esté en tierra, sino dentro del agua y yo pueda hablarle a la multitud. La palabra me dice que había una multitud. Y ya vimos el contexto, los pescadores habían trabajado ¿cuánto tiempo? Toda la noche. Toda la noche. ¿Y cuánto habían pescado? No habían pescado nada. Ya había terminado, ya habían cerrado el negocio. Sin embargo, cuando Jesús pasa por el lugar, le dice a Pedro, a pesar de que ya habían cerrado el negocio, ya habían bajado a Santa María, él le dice, muéveme la barca para que yo pueda estar en una posición en la cual yo pueda predicarle a la multitud. Y Pedro obedece. Vemos el contexto y yo puedo ver y me pongo en la posición de Pedro. Trabajó toda la noche, estaba cansado, no solamente la noche, sino que luego en la mañana estaba, ¿qué? ¿Qué hacía? Estaba limpiando las redes, estaba lavando las redes. Y en ese contexto Jesús le dice, le da esa orden. Es algo muy pequeño, una orden muy pequeña, sin embargo, Él la cumple. Y lo primero que yo quiero rescatar de este gran pasaje es la importancia de obedecer en pequeñas cosas. La obediencia en lo pequeño. A veces nosotros tenemos la idea de que Dios nos va a usar grandemente a través de ciertas actividades o de un evento muy grande o de una responsabilidad muy grande, pero realmente Dios nos prueba, te prueba, me prueba
en lo pequeño. Una acción insignificante. Fíjense que incluso Pedro le pudo haber dicho a otra persona, mira, vale, yo estoy cansado, anda tú y muévele la barca ahí al maestro. Pero él obedeció, él fue. Lucas 5:3 dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, era la barca de Simón, le rogó que la apartase un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Un acto muy pequeño bendijo a muchas personas. Y lo primero que yo quiero que rescatemos es la importancia de obedecer en lo pequeño. Miren lo que dice Mateo 25:21, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y hay un pasaje en Zacarías que también me habla de los pequeños comienzos. En Zacarías 4:10 y en la versión nueva, traducción viviente, vamos a leerlo todos juntos. Dice, no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. ¿Qué importancia puede tener una pequeña acción? ¿Qué relevancia puede tener una pequeña acción? El simple hecho de obedecer a Jesús en algo tan pequeño permitió que muchas más personas pudieran escuchar al Maestro con amplitud, con tranquilidad. El mensaje de esta mañana, el primer mensaje de este pasaje es, obedece en lo pequeño. Hay cosas que para nosotros nos parecen irrelevantes e insignificantes. Y a veces nosotros no la hacemos, no porque no queremos, porque bueno, no me da la gana, sino porque la vemos como tan sin importancia que simplemente no la hacemos. No solamente en favor de otros, digo también en favor nuestro. ¿Cuántos saben de los que están aquí que hacer ejercicio es bueno para el cuerpo? Todos, ¿verdad que sí? Sin embargo, es algo muy pequeño. Y en otras ocasiones yo lo he dicho, lo que es fácil de hacer, también es fácil de no hacer. Y ustedes me dirán, allá el pastor se va a meter conmigo. Porque a veces somos así. ¿Cuántas veces dejamos cosas pequeñas para después? ¿Sí o no? Para después, para después, para después, para después. Y no sabemos la repercusión que eso tiene, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de otro. Ese es el primer punto que yo quiero que veamos en esta mañana. Lo siguiente que yo quiero ver de este pasaje es que Dios prueba la obediencia. Fíjense, Él le dice en primera instancia a Pedro que le mueva la barca, algo muy fácil, muy sencillo. Jesús se toma su tiempo, predica. Yo me imagino, yo quisiera que usted pusiese en su mente esa escena. No sé si usted ha ido, ¿cuántos han ido a la playa? Y están unos barcos allí y Pedro está al lado del maestro, ya lavó las redes, está cansado, toda la noche, dale que dale. Y ve que el maestro está predicando. Yo no sé ustedes, pero si yo hubiese estado allí, yo le digo, mira muchachos, ¿sabe que yo me voy a dormir? Estoy cansado, toda la noche dándole. Dale, está bien. Sin embargo, él se quedó allí. Jesús predica, termina de predicar y luego le da otro mandato para que obedezca. Ahora un poquito mayor y ya vamos a ver que es ilógico. Vamos a ver el pasaje y vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Lo tenemos allí en pantalla. Dice, cuando terminó de hablar, ya Jesús predicó, dijo a Simón, boga mar adentro. O sea, métete con tu barco hacia lo profundo del mar y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Esa es una petición muy extraña de parte de Jesús, ¿no les parece?
muy rara. Ya Pedro le dice que estuvieron pescando toda la noche. Jesús le hubiese dicho, es que no sabía que ustedes estaban pescando. Está bien, déjalo así. Ya, por supuesto que Jesús sabía que ellos estuvieron pescando toda la noche, pero él quería darle una lección acerca de cuáles son las bendiciones de la obediencia. Dios te pedirá hacer cosas que no entiendes. ¿Alguna vez Dios te ha pedido hacer algo que tú no entiendas? Cosas como que te parecen cosas locas. Y Dios nos prueba en esas cosas que para nosotros nos parecen locas, que tienen una gran lección y una repercusión en nuestra vida. Eso es trascendental para nosotros. Y Pedro tiene una oportunidad para obedecer. Pedro aprovecha esta oportunidad. Y así, cuando Pedro le obedeció en eso tan pequeño, Jesús dijo, Él está preparado para que yo haga un milagro en su vida. Voy a volverlo a decir. Lo pequeño, Jesús vio y pensó, Él está preparado para el milagro mayor en su vida. ¿Cuántos están preparados para un milagro en su vida? Cualquier cosa. ¿Será algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Para el que cree todo le es. Ahora yo veo una contradicción aquí. Fíjense. Jesús es hijo. ¿Cuál era la profesión de José? Carpintero. Y tenemos a un carpintero explicándole a un pescador experimentado cómo va a ser con la pesca. ¿Usted se imagina eso? Y a veces nosotros nos encontramos con Jesús en esa posición, porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y a veces Jesús nos da señales o nos dice a través de alguien. Y nosotros podríamos estar en la posición de Pedro y decir, me van a enseñar a mí. O como decimos en criollo, vas a enseñarle a tu papá a ese muchacho. Pero ese es el secreto de la obediencia. Fíjense, un carpintero le está diciendo a un pescador experimentado que estuvo toda la noche pescando, que salga otra vez y pesque. Ya era de día. Para los que han tenido la oportunidad de pescar sabrán que ese tipo de pesca es mejor en la noche, porque todo está oscuro y pueden pescar. Ya cuando está de día hay más gente, hay más movimiento y es más difícil pescar. Además, ya Pedro le está diciendo que pescaron toda la noche, intentaron toda la noche, no hay peces. Y a veces nosotros estamos así con Dios. Dios quiere hacerte un milagro y tú dices, Dios, ya yo intenté todo. Dios, te voy a explicar cómo es la situación. ¿Se ha visto usted en esa posición? Obrar en tu vida. Dios quiere obrar en tu familia. Dios quiere obrar en tu economía. Dios quiere obrar en tu salud. Pero tú le dices, pues tú sabes, eso es verdad, tú sabes. Pero tú le dices, Dios, déjame que te voy a explicar. Mira lo que pasa. Y para nosotros alegar, estamos mandados a hacer. ¿Sí o no? Como seres humanos. Porque cuando tenemos la razón, tenemos la razón. Y escúchame porque yo tengo la razón. Y más cuando yo tengo la evidencia. Yo lo viví. Eso no es posible. Y Pedro estuvo toda la noche pescando. Él le dice al maestro, maestro, con todo respeto, ¿no? Nosotros ya estuvimos pescando. Y a veces nosotros decimos a Dios así. Dios, mira, con todo respeto, eso ya yo lo intenté. Ya yo intenté todo y no es posible. Pero Dios quiere enseñarnos en esta mañana que si nosotros obedecemos, para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? Para Dios no hay nada imposible. Y Jesús en ese momento está a punto de hacer un milagro poderoso, un milagro increíble que los va a dejar atónitos. No solamente a él, sino a todos los que están allí. Pero hay una frase muy buena que dice, después que Jesús le da la clave, en el versículo 4 que le dice, boga mar adentro y echa las redes para pescar. ¿Cómo le responde Pedro? Vamos al versículo siguiente. Respondiendo Simón Pedro le dijo, ahí hay una clave. Ahí hay una clave para la enseñanza de hoy. Porque él sabía quién le estaba hablando.
¿No ven que un poquito antes le sanó a la suegra? A pesar de eso, él le obedeció. Él sabía quién era el que le estaba dando la orden. Él sabía quién le estaba hablando. Y él dijo, aunque yo sé qué fue lo que pasó, maestro, en tu nombre yo echaré la red. Y esa palabra maestro, maestro en el hebreo, ese maestro significa líder, comandante. En el griego, como señor máximo, maestro máximo, porque él entendía quién era el que le estaba dando la orden. Y aquí importa mucho. Quizás Dios te quiere enseñar algo, quizás Dios te quiere mostrar algo, pero tú necesitas conocer quién es el que te está dando la orden, quién es el que te quiere ayudar. Eso implica que necesitamos conocer a Dios. ¿Cuánto conocemos a Dios? Si yo les preguntara ahorita, en escala del 1 al 10, ¿cuánto conoces a Dios? No me responda. Pero hay una diferencia entre conocer a Dios y conocer de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo conozco de Dios tengo información, mucha información. Y hoy especialmente, con el auge del internet, mire, usted puede ser el más estudioso en teología y puede conocer de Dios. Pero conocer de Dios es diferente que conocer a Dios. Y a veces nosotros queremos obedecer a Dios, pero no lo conocemos. Mientras no lo conozcas, querido hermano, no lo puedes obedecer como Él quiere que lo obedezcas. No tanto porque no quieres, no tanto porque eres rebelde, soy rebelde y no lo voy a hacer caso. No, sino porque no lo conoces realmente. No conoces sus promesas, no conoces lo maravilloso que es, no conoces lo amoroso que es. Para poder obedecer a Dios sin restricciones necesitamos conocerlo realmente. Fíjense lo que pasó con Abraham. ¿Cuál fue la petición que Jehová le hizo? ¿Qué fue lo que le pidió? Algo lo más preciado, la promesa. Sin embargo, él fue y obedeció. ¿Por qué? Porque él conocía, él sabía quién le dio esa orden. Y a veces nosotros, queridos hermanos, nos estamos perdiendo de grandes bendiciones porque no obedecemos. Y no obedecemos por la sencilla razón de que no conocemos a Dios. Y por eso nos perdemos de grandes bendiciones. Mire, a veces tú estás caminando en la vida y no ves qué hay más adelante. Y tú no das el paso porque tienes miedo, porque no ves. Y Dios te dice, confía en mí, yo te voy a sostener. Si tú sabes quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su poder, tú vas a caminar. Si Dios me dijo, lo voy a hacer. Yo quisiera que todos en la comunidad de Adonai pudiésemos decir eso. Si Dios me lo dijo, yo lo voy a hacer. Y punto, listo. ¿Cuántos quisieran hacer eso? Y Dios te va a pedir cosas locas para probar tu fe, para hacerte crecer, para desarrollar tu carácter. ¿Qué le pudo haber dicho Pedro a Jesús? Lo que le dijo, le dijo, mira, ya nosotros hemos pescado, pero nada. Mejor tú bájate de la barca, vamos a quedarnos quietos, vamos a tomar un café, a otra cosa. Pero él dijo, maestro, si tú lo dijiste, yo voy a ir. Te expliqué cuáles son las circunstancias. Queridos hermanos, en esta mañana, aún en contra de las circunstancias, Dios puede obrar en tu vida si le crees y le obedeces. ¿Cuántos lo creen? Dios te prepara con obediencias pequeñas para que puedas caminar y tener una obediencia más grande. Y el principal problema de nosotros es ese, poder obedecer. Por eso es que yo les pregunto, ¿qué tanto conoces a Dios? Y nosotros en esta comunidad tenemos un énfasis constante. Conocerlo por medio de la palabra y conocerlo por medio de la oración, conocerlo por medio de la palabra y conocerlo por medio de la oración.
Yo amo a mi esposa porque la conozco, no porque me echaron un cuento de ella. ¿Cuántos están casados aquí? Varios, ¿verdad? Levanten la mano los que cometieron matrimonio. Ahí están. Tú no puedes amar a esa persona sin haberla conocido, sin conocerla. Mi esposa y yo siempre, en ocasiones hacemos, como nos jugamos de esta manera. Ella a veces me pregunta, ¿te casarías otra vez conmigo? Pregúntele a el esposo, ¿te casarías conmigo? Ahora, yo conozco a mi esposa, la conozco. Ahora, en este punto puedo conocerla, podría decir que la conozco incluso más que su mamá o que su papá. En este punto yo podría decir eso, la conozco. Y para responder esa pregunta, sin dudarlo, yo le digo, me volvería a casar contigo, mi amor. Claro que sí. Porque la conozco. Esa es la razón, la conozco y Dios quiere que lo conozca profundamente. Él tiene tantas bendiciones, Él es nuestro Padre bueno, nuestro Padre celestial que nos ama y somos sus hijos amados. Y Él quiere darnos grandes bendiciones, pero no lo conocemos. Y esa es la clave para recibir las bendiciones de Dios. Dios quiere darte las bendiciones, pero tú todavía no estás listo para recibirlas porque no lo conoces. Yo me atrevería a decir lo siguiente, cuando a veces tú no obedeces a Dios, no es, ni siquiera es culpa tuya, no es porque tú no lo quieras obedecer, no lo conoces. La invitación en esta mañana, conozcamos más profundamente a Dios. Amén. La clave rápidamente, ¿cómo podemos conocerlo? Siempre lo decimos, a través de su palabra y a través de a través de su palabra y a través de Cuando conocemos a Dios, comenzamos a obedecer. Cuando conocemos a Dios, comenzamos a obedecer. Y Él nos prepara para cosas muchísimo más grandes. Mire lo que dice el versículo 6. Vamos a leer el versículo 6. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Él le dijo, boga mar adentro y vean a ver qué pescan. Ahora, qué bonito esto. Fíjense en esto. Jesús no le dijo, mira, como tú me obedeciste, trayéndome la barca para que yo predicara, ahora te voy a dar una orden. Anda con tu barca a lo profundo y tira la red porque la red se va a llenar poderosamente de peces. Jesús le dijo así. Hubiese sido mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? No, más fácil, lo obedezco más rápido, claro, por el interés. Dios no te dice todo. Y yo pregunto, ¿Dios está obligado a decirte todo? Entonces nosotros queremos que Dios nos diga todo para obedecerlo. Si tú me explicas todo, yo te obedezco. O caminar con Cristo. Mira, Dios, yo quiero que tú me digas exactamente lo que yo tengo que hacer hoy, la semana que viene, el mes que viene, y yo lo escribo y ya. ¿Les gustaría eso? ¿Les gustaría que Dios les dicte todo lo que tienen que hacer y ya? Pues no va a pasar. ¿Saben por qué no va a pasar? Porque si tú tuvieses la clave de todo, dejarías de lado a Dios, dejarías de seguirlo. Porque nosotros, como seres humanos, tendemos a la autosuficiencia. Lo primero que nos enseñan que es ser independiente. ¿Verdad que sí? Cuando estamos en casa somos dependientes. Tu mamá te dice, usted no va porque yo digo. ¿Por qué no puedo salir? Yo digo, yo mando aquí. ¿Cuántas han dicho eso? ¿Cuántas han dicho en su canto, le has dicho a su hijo, y me completan la frase, en mi casa mando? Claro, listo. Dependes de mí. Luego, la sociedad nos impulsa a la independencia. Independízate. Pero lo más poderoso no es la independencia, es la interdependencia. Como seres humanos. Ahora, nunca seremos independientes de Dios. Nunca.
Eso no existe. Nunca podemos desconectarnos de Dios y hacer como nos dé la gana. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios te podría dar un mapa exacto de lo que tienes que hacer, pero Jesús te dice, yo soy el camino. Así que en la vida de fe no hay mapa, porque Jesús es el camino. Y en este punto lo podemos ver. Él no le dijo cuál era el milagro que iba a hacer, pero el apóstol obedeció. Pedro obedeció. Y por supuesto, obedeció y pudo ver el milagro. Es así. Lo último que yo quiero que nos centremos es en la reacción de Pedro. ¿Cuál fue la reacción de Pedro luego de que ocurrió el milagro? Mire, imagínese que usted es vendedor de algo, de alguna empresa, de alguna tienda, de algo. Y usted no tuvo ventas en toda la semana. En toda la semana. Y Jesús llega a su tienda y le dice, ya está cerrando. Y dice, abre otra vez. Jesús, disculpa, mira, yo estuve aquí toda la semana con mi tienda, no vino nadie, esto está desierto. Esto parece 1 de enero, no hay nada. Abre la tienda. Jesús, te explico, mira, son las 11 de la noche y aquí no circula nadie. Abre la tienda. Y la abre. Y comienza a llegar la gente milagrosamente y te compran todo lo que estaba en tu tienda. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Cuál sería tu reacción? A ver. ¡Wow, Jesús! Mira, ¿sabes qué? No te vayas, quédate conmigo toda la semana. Lo abrazo, lo beso, ¿verdad que sí? Jesús, mira, siéntate aquí, tómate un cafecito conmigo. Gloria al Señor. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Vamos a leer cuál fue la reacción. Versículo 8. Dice, viendo esto Simón Pedro, ¿qué dice? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y aquí está la razón. Versículo 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. El versículo 10 dice, y asimismo de Jacobo, de Juan, los hijos de Zebedeo, por supuesto. ¿Cuál fue la reacción entonces de Pedro? Es como rara, ¿verdad? Pedro debería haberse alegrado. Salvó no la semana, salvó el mes. Pescó tanto que tuvo que buscar otro barco para poder levantar la gran pesca que tuvo. ¿Cuál fue la reacción? Se arrodilló y ¿qué le dijo al maestro? Abrázame. Muy fuerte. No le dijo, abrázame muy fuerte, mantente aquí a mi lado. No. ¿Qué le dijo? Apártate de mí. Pero había una razón en específico. ¿Cuál era la razón? Y él dice, porque soy hombre pecador. ¿Ya Jesús había hecho un milagro, sí o no? Ya yo les dije, yo no sé si él estaba bravo o contento con Jesús porque le sanó a la suegra, pero ya había mostrado su poder. Pero aquí mostró más grandemente su poder. ¿Y saben por qué? Porque él es pescador y él sabía el tipo de milagro que Jesús hizo, porque era imposible que ellos pescaran algo. Imposible. Yo me imagino a Pedro y él dijo, yo voy a ir nada más por hacerle caso a Jesús, porque bueno, voy a tirar esa broma ahí, a ver. Yo me imagino a Pedro tirándolo incluso así. Para hacerle caso. Pero en ese momento ocurrió el milagro. Y él le dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Estar frente al maestro evidencia nuestro pecado. Estar delante de la presencia del Señor nos hace ver nuestras fallas. Estar delante del Señor nos hace ver nuestras debilidades. Estar delante del Señor nos hace ver nuestro pecado, nos abre. Somos como un libro abierto delante de Dios porque nosotros podemos engañar a la gente, pero Dios nos conoce completico. Mire, una de las cosas que Jesús detestaba era la hipocresía. Por eso es que
le daba con todo, hasta con el tobo a los fariseos. Generación de víboras, todo, sin vergüenza. Porque la hipocresía de nuestro corazón, nosotros guardamos y nos encerramos, pero delante de Dios no hay manera. Estamos expuestos y cuando nos exponemos delante de la presencia de Dios, se revela nuestro pecado. Ahora, la reacción común del ser humano es, me voy a apartar de Dios. Entiendo que soy pecador, me voy. ¿Cuál fue la reacción de Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. Dios pasó por ahí, por el huerto del Edén. Oye, Adán, ¿dónde estará, vale? Adán, ¿dónde estás por ahí? Y por ahí apareció Adán escondido. Ah, ¿qué haces tú ahí, chico? Es que tuve miedo porque estaba desnudo. Ah, sí. ¿Y quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? Porque había pecado. Cuando hay pecado en nuestro corazón, nos sentimos desnudos delante de Dios, porque es así. No podemos esconderle nada a Dios. Y la reacción natural del ser humano es alejarse. Queridos hermanos, en esta mañana, entre más dificultades tengamos, acerquémonos más a Dios. Todos somos pecadores. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Y delante de Dios nadie es justo. Somos justificados por medio de la justicia de Jesucristo, de su sangre que nos justifica. Y por eso somos justificados. Pero nadie tendría la virtud para levantarse y pararse frente a Dios. Es únicamente a través de los méritos de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Entonces no es por obra, es por gracia. Cometiste un error, pecaste, no te alejes de Dios. Al contrario, acércate más a Dios. Todos los días cometemos errores, todos los días. Nadie me puede decir eso, nadie me puede negar eso. Cuando falles, cuando peques, cuando cometas un error, no te alejes del Maestro, acércate más al Maestro. Amén. Es la respuesta y es la enseñanza de hoy. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Apártate de mí, porque soy pecador. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? El temor se había apoderado de él. ¿El temor es bueno o es malo? ¿Bueno o malo? Malo. Ahora, aquí tenemos que diferenciar qué temor. Porque hay un temor que es el temor de reverencia a Dios. Por eso que dice que adoremos y sirvamos a Dios con temor. Pero ese temor no es de miedo. Hay una diferencia. El temor es de reverencia, de adoración, de devoción, de búsqueda. Este temor es de miedo, de pavor, de espanto. ¿Qué le dice Jesús? Vamos al versículo 10. Asimismo, Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús, vamos a leer esta parte juntos. Pero Jesús dijo a Simón, ¿qué le dijo? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Vamos a volverlo a decir, ¿qué le dijo? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Primera de Juan 4, y yo quiero que busquemos ese pasaje porque uno de los atributos de los que nos muestra Dios en su palabra es que dice Dios es amor. La Biblia dice muchos atributos de Dios, pero en este punto en específico me dice que Él es eso. Dice Dios es amor. Primera de Juan 4, 18 y 19, y vamos a leerlo todos juntos, 1, 2 y 3. En el amor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. El 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Amén. Qué bendición es esta palabra. En el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Jesús le dice, al contrario, Jesús le está hablando a su alma y al contrario le está diciendo, no tengas temor, no te alejes. Yo sé que tú eres pecador, yo te conozco. Desde antes de la fundación del mundo yo te conozco y te di un nombre. Y es lo mismo que nos dice a nosotros en esta mañana, a todos y cada uno de nosotros. Yo te conozco, yo te di un nombre. Desde antes de la fundación del mundo yo pensé en ti. Amén. Hay gente que dice, no, pero es que yo no debía haber nacido. A Dios le dio la gana de que tú nacieras. Y es hermoso. Y tú estás aquí única y exclusivamente porque a Dios le place. Los que nos ven en internet, tú estás allí porque Dios quiere que estés allí. Así que no tengas temor de acercarte a Dios. Amén. Yo sé que por nuestra mente pasa, porque por mi mente pasa, en estos momentos precisamente pasa. Oye, pero es que yo tengo tanta falla, tanto pecado, tantas cosas que yo he hecho y que aún hago. Yo mejor me quedo por aquí. Dios te dice, no, acércate a mí, acércate a mí. Y en esta mañana nos dice, acerquémonos a Dios, conozcamos a Dios más profundamente. Amén. Para ver su milagro. Entonces, resumimos lo que pudimos ver hoy del pasaje. Lo que aprendimos es, no sabemos las repercusiones las consecuencias, las repercusiones de una pequeña acción en obediencia que nosotros hagamos. Las pequeñas obediencias, las pequeñas acciones nos preparan. En segundo lugar, Dios siempre tiene preparado para nosotros un milagro si le obedecemos. Entonces, en primer lugar, obedecerle en las cosas, diga conmigo, cosas, eso. Y eso, en segundo lugar, nos prepara para recibir la bendición. Y como último punto, no tengas temor, acércate a Dios. En vez de alejarte de Dios, acércate a Él. Porque el milagro más grandioso que ocurrió en ese momento no fue que salieron muchos peces y la red se llenó. Ese no fue el milagro más grandioso. ¿Sabes cuál fue el milagro más grandioso? Que Jesús estaba allí en ese lugar. El milagro más grandioso no eran los peces, el milagro más grandioso era Jesús en persona. Y ese milagro ya lo tenemos nosotros en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Así que preparémonos. Este año, hemos dicho en esta comunidad de fe, este año es el año de enseñar, de discipular, de multiplicarnos en otros. Y quizás tú estás pensando, pero esto pequeño que yo estoy haciendo es como insignificante. Yo solamente muevo una silla, yo solamente barro, yo solamente prendo el aire, yo solamente ayudo a servir el refrigerio. Esas pequeñas acciones te van a preparar para un gran milagro. ¿Cuántos lo creen? Ahora, cuando llegue ese milagro, tu corazón debe estar dispuesto a obedecer a Dios aunque no lo entiendas. Mire, muchas de las cosas que Dios quiere hacer con todos nosotros aquí no las entiendo. Y no las entendemos, pero nosotros estamos llamados a entender o a obedecer. ¿Entender o obedecer? Obedecer. Obedezcamos a Dios. Dios te dice, tírate para arriba, yo me tiro para arriba. Tírate para abajo, yo me tiro para abajo. Haz silencio, yo hago silencio. Habla, habla. Porque Dios conoce. Y Él te está preparando, nos está preparando. Ahora le hablo a toda la comunidad de Iglesia Adonai. Dios nos está preparando a todos nosotros para el gran milagro de la cosecha que Él va a hacer. No solamente aquí en las universidades. ¿Cuántos creen que las universidades pueden ser rescatadas para el Señor? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios va a transformar a nuestra nación? Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Yo te invito, ponte en pie y vamos a darle gracias al Señor y que podamos recordar esto, que podamos recordar esta palabra. Obedécele en lo pequeño